Buenas a todos, mi nombre es Carlos Castro, alumno del Centro Técnico Hondureño Alemán, del tercero de Bachillerato Técnico Profesional en Electricidad. El día de hoy voy a enseñarles a programar un autómata del logo Siemens con este diagrama que podemos ver en pantalla, la inversión del sentido del giro automático de un motor trifásico. Voy a explicar un poco de cómo va a consistir el circuito primero antes de programarlo en lo que es la plataforma del logo Siemens. Primero estamos aquí en lo que es cada décimo la plataforma y vamos a empezar hablando acerca de lo que es el ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio aplicado, el cual nos ayudará a utilizar funciones especiales para un objetivo en específico o un problema en específico. Podemos ver que necesitamos que este motor que se encuentra aquí, que es un motor trifásico, cambie de giro automáticamente solo al presionar un botón con tiempos determinados. Necesitamos proteger el motor 1 y también necesitamos que funcione de la mejor manera. ¿Cómo logramos esto? Si ustedes pueden ver en pantalla, podrán observar dos diagramas de conexión. En el lado derecho se encuentra el diagrama de conexión de potencia y en el lado izquierdo el diagrama de conexión de mando. Para esto vamos a explicar, o para entender qué es lo que vamos a hacer, tenemos que explicar primero que un motor trifásico, como ya sabemos, es una máquina eléctrica el cual convierte la energía eléctrica en energía mecánica. De esta manera, utilizando un campo magnético, crea que el rotor gire y pueda dar una fuerza. En un motor trifásico intervienen tres líneas activas o tres fases, las cuales al activarse o a energizarse van a crear este campo magnético y van a crear esa fuerza. Los motores trifásicos tienen la condición de que para cambiar el sentido de su giro solo se necesita invertir dos de sus fases y de esta forma cambiará el campo magnético en cuestión al sentido de giro. Como podemos hablar aquí, podremos observar que tenemos los dos diagramas y en el diagrama de potencia tenemos un disyuntor que recrea la protección termomagnética del circuito. Tenemos dos contactores unidos a un relé térmico que va a ser protección para el motor. Dentro del circuito de mando intervienen varios elementos, los cuales los tenemos tabulados aquí y aparecen de la siguiente forma. Son los elementos que intervienen dentro del diagrama. Tenemos una fuente de alimentación, dos protecciones que es un disyuntor y un relé térmico. Tenemos también un pulsador normalmente cerrado, un pulsador normalmente abierto, que nos van a servir como start y como stop. También tenemos contactos auxiliares de KM1 y KM2. Contamos también con contactos auxiliares normalmente cerrados y normalmente abiertos de KT1 y KT2, que son la bobina del temporizador con una función especial de retardo a la conexión. También tenemos la bobina del contactor y la bobina del relé de corriente, que nos va a servir como contactor auxiliar, y una pequeña señalización la cual nos va a indicar cómo va ejecutándose el proceso. Vamos a empezar simulando y nos vamos al apartado de simulación y le damos enter. Podemos ver de que se empezará a crear lo que es la simulación del programa. Lo primero que hay que hacer es activar desde el diagrama de mando, todo desde el diagrama de mando, lo que es el disyuntor o interruptor termomagnético. Entonces cerramos el contacto de esta forma. Vamos a poder ver que al activarlo ya se activa lo que es, ya deja lo que es el paso de las líneas activas hasta los contactores. Bueno, la siguiente parte es activar todo el circuito desde un solo punto, que sería
estar o un interruptor S1. Entonces, antes de esto, voy a salir un poco de la simulación porque hay un pequeño error aquí. No tengo conectado el neutro del circuito de mando. Bueno, volvamos a la demostración. Entramos a la simulación, presionamos F1, ya se activó el disyuntor. Ahora podemos proseguir a lo que es Start desde un solo punto. Presionamos Start y al presionarlo se activará la bobina de K1, que es nuestro contactor auxiliar. Pasado un tiempo va a activarse lo que es el motor, como podemos ver aquí, que está activo. Ahora, después de un tiempo, se activará K2, que va a ser nuestro segundo contactor. Y podemos ver de que ya se activó y también se activó un temporizador. Podemos ver el motor paró, ya no está llegando, como forma de protección, para que al pasado un tiempo determinado, después del segundo temporizador activo, la función retardo a la conexión lo conecte. Siempre hay que recordar que las simulaciones de cada décimo son un poco lentas, entonces hay que tener un poco de paciencia. Como podemos observar, ya se activó el sentido de giro del motor. Para concluir el ejemplo, necesitamos apagar todo el sistema desde un solo punto, que es stop o apagado general. Lo presionamos y se desactiva totalmente todo el sistema. Ahora, ¿qué haremos? Vamos a entrar a lo que es la plataforma de Logosoft. Entonces, acompáñenme a la plataforma de Logosoft. Nos encontramos en lo que es la plataforma de Logosoft Comfort y vamos a empezar con nuestro diagrama de la inversión del sentido de giro automático que vimos anteriormente. Lo primero que necesitamos, como vimos en el diagrama anterior, son pulsadores, los cuales nos van a servir y vamos a demostrar aquí como entrada. Necesitamos dos pulsadores y lo vamos a nombrar como I1 y 2. Ahora necesitamos lo que es una memoria, que lo vamos a hacer con un relé autoenclavador. Este nos va a servir para que nuestros contactos permanezcan activos una vez activados. Entonces I1 va a ser nuestro start, por lo tanto lo vamos a conectar a set. Para reset vamos a utilizar I2, que va a ser nuestro stop o apagado general. Vamos a proseguir con lo que son las bobinas, las cuales las vamos a encontrar en los contactos básicos. Ponemos una bobina aquí y otra bobina acá. Tenemos ya dos bobinas que nos van a representar nuestros giros. Lo que sigue es conectar. Vamos a conectar aquí ya nuestros contactos y vamos a conectar un contacto normalmente abierto del primer temporizador, o sea SF01. Vamos a ponerle la dirección del relé autoenclavador. Tenemos aquí el relé autoenclavador conectado. Ahora vamos a conectar la primera función especial, que va a ser la función retardo a la conexión. Le damos en aceptar y listo. Conectamos de la siguiente manera nuestro primer temporizador. Ahora vamos a utilizar un contactor auxiliar que va a ser una marca. La colocamos aquí, le damos el nombre de M1 o marca 1 y se va a conectar a SF001, que es nuestro relé autoenclavador. Ahora necesitamos un contacto de este relé autoenclavador para conectar nuestro segundo temporizador. Vamos a poner T003, que es la dirección del temporizador, y ahora la conectaremos a nuestro segundo temporizador, el cual vamos a ubicar aquí. Retardo a la conexión, Enter. Nos da el nombre del segundo temporizador como T004. Aplicamos acá abajo y ahora vamos a conectar un contacto normalmente abierto
de esta dirección del primer temporizador. Damos a la dirección T003 o temporizador 1 y lo vamos a alambrar. Esta va a estar conectada directamente a un contacto cerrado, normalmente cerrado, de Q2, el cual nos va a permitir proteger el motor, evitando de que los dos contactores entren en función al mismo tiempo. Conectamos Q1, que es nuestro primer contactor o nuestra primera salida. Ahora vamos a proseguir con lo que es un contacto del segundo temporizador. Le vamos a dar la dirección aquí de T004. Este contacto del segundo temporizador va a estar conectado directamente a nuestra marca 2, cual vamos a poner aquí, marca 2. Ahora necesitamos un contacto auxiliar de marca 2 que va a ser normalmente abierto. Ponemos el contacto de marca 2 y lo alambramos. Ahora seguiremos con lo que es un contacto normalmente abierto de el segundo temporizador, o sea T0004. Les ponemos T0004, enter, y este va a estar conectado directamente a lo que es el sentido contrahorario o el segundo contactor o la segunda salida. Conectamos y alambramos de esta forma. Vamos a entrar a la etapa de simulación, no sin antes parametrizar, dando doble clic, cuánto va a esperar la función para entrar en contacto con la primera marca y el primer Q1. Entonces le vamos a dar 10 segundos y le vamos a aplicar 10 segundos y aceptar. Vamos a dar a entrar a la etapa de simulación, que ya sabemos que puede ser de herramientas simulación o puede ser directamente de la plataforma simulación. Vamos a parametrizar la simulación como un pulsador con contacto normalmente abierto. Vamos a enter, y nuestro I2, que va a ser stop, como un pulsador normalmente abierto. Le damos a aceptar y vamos a entrar en play a la simulación. Como podemos ver, se ha puesto en rojo los contactos activos y en azul los contactos que no están activos. Al presionar I1 se va a activar el relé autoenclavador, el cual con ayuda de un contacto normalmente abierto se va a activar una marca 1 y va a empezar el tiempo de conteo del retardo a la conexión para poder conectar nuestro primer contactor, que va a ser la función de sentido horario. Le damos enter, se activó la marca 1 y empieza a contar el tiempo, como podemos observar aquí, de 10 segundos. Se activó Q1. De la misma manera que se activó Q1, también se activó, gracias a un contacto normalmente abierto, se activó el segundo temporizador, el cual después de 10 segundos se activó el segundo contactor. Bueno, de esta manera se cumplen las condiciones del circuito, dando o presionando stop en I2 se desactivará todo el circuito completo. De esta forma se cumplieron todas las condiciones, que hay un retardo para la activación del primer sentido horario y un retardo para la activación del segundo sentido contrahorario. De esta manera podemos observar que el motor funcionó y cumple las mismas condiciones que el circuito anterior. En conclusión, la inversión del sentido de giro automático de un motor trifásico se puede realizar de dos formas: en lógica cableada y con un autómata programable. Al utilizar un autómata programable se puede programar de distintas formas. No existe un patrón específico para poderlo hacer, solo necesitamos utilizar elementos y funciones especiales
para poder cumplir con las necesidades y condiciones del proyecto. Recordemos que la necesidad es la madre de toda invención y solo necesitamos un poco de ingenio e imaginación para poder realizar los procesos. Este ha sido el video de hoy y esperamos que sea de mucha ayuda y contribución para la comunidad. Gracias.